Esta es una de mis novelas de fantasía favoritas y nunca le había hecho una reseña completa. Vamos a arreglar eso el día de hoy. Hola, bienvenidos a Esto No Es Un Spoiler, mi nombre es Joaquín y el día de hoy vengo a resolver un fallo de este canal, que es que he hablado mucho de este libro en varios tops, en varios videos de historia de la fantasía, por ejemplo, pero nunca le había hecho una reseña completa y hoy quiero desgranar un poco por qué me gusta tanto este libro y por qué creo que es un libro que deberías leer, porque por lo menos esa fue mi experiencia, te llevarás una experiencia bastante grata. ¿De qué libro estoy hablando? Estoy hablando de Las mentiras de Locke Lamora de Scott Lynch. Scott Lynch, miembro de esa llamada Generación de Oro, o la que yo llamo Generación de Oro, que publicó sus libros entre 2006 y 2007. Los escritores de la Generación X, más o menos, Anderson, Rothfuss y Lynch, que casi siempre se les menciona en el mismo aliento, dos de ellos con la misma situación, de la cual hablaremos en ese momento, pero de ellos tres, uno que tiene un estilo muy particular. Algunos dirían que su estilo o lo que ha escrito tiende a ser repetido el mismo truco, porque también su historia en la antología de Canallas es parecida. En realidad, lo que ha publicado tiene una frescura y una sensación que es muy particular de él y que es lo que me gusta. ¿Cómo les puedo describir mejor Las mentiras de Locke Lamora? Piensen, y eso si se vienen graduando de leer Young Adult, como una especie de 6 de cuervos más adulto, o una especie de 6 de cuervos adulto, con groserías y sin relaciones forzadas y sin acomodarle la trama a los personajes, que son las dos mayores fallos que yo le encuentro a la obra de Verdugo, que me gusta mucho, pero pues en realidad no es el nivel de madurez o el nivel de complejidad o el nivel de temas adultos como sí tiene Scott. Scott Lynch, esta es una novela de estafas, esta es una novela de mafiosos, es una novela de fantasía con esas cosas, ¿ok? ¿Y de qué nos cuenta? Nos cuenta el protagonista, que es Locke Lamora, un huérfano que ha crecido en esta ciudad. Quizá tanto como Locke Lamora, uno de los personajes más interesantes, o por decirlo así, estoy hablando de la ciudad de Camor, que es donde ocurre, donde acontece este libro. Piensen en una Venecia de fantasía, pero una especie de Venecia que ha sido construida sobre las ruinas de lo que parece ser una civilización alienígena. Hay torres altísimas de cristal en medio de la ciudad que por todo demás se parece a Venecia, pero hay cosas fascinantes, ¿no? Hay magos que controlan naves, los gladiadores pelean con tiburones y hay un fuerte mundo criminal que es el que controla los bajos fondos de esta ciudad, y tiene mucho ese sentido muy italiano, más o menos parecido, aunque con un tono rabiosamente diferente, a Tigana, que es otra de mis novelas de fantasía favoritas. Y en esa ciudad es donde vemos a Locke, un huérfano que ha sido criado por un sacerdote ciego, que como dice la contraportada del libro, ni siquiera es sacerdote y ni siquiera es ciego, es decir, es un ladrón. Y Locke Lamora crece en este mundo de bajos fondos hasta convertirse el líder de una pandilla de estafadores que se llaman los Caballeros Bastardos. Por eso se llama esta la serie de los Caballeros Bastardos. Y en ese mundo Locke vive y hace de las suyas. Este libro es como si fuese una película del tono de Guy Ritchie, más o menos, pero italianizado. Porque Locke Lamora lo que hace es le da la vuelta a su jefe, que es Capa Barsab, y los Capas son los líderes de la mafia acá en Camor. Y a Locke le encanta darle completamente la vuelta. A su jefe planea sus estafas con su banda. ¿Quiénes son su banda? Son personajes muy carismáticos. Su mejor amigo, hermano de armas, que es Jan Tannen, que es un gran peleador, es un hombre grande, un hombre pesado. Los gemelos, Calo y Galdo Sanza, que son también súper sarcásticos y son los que le dan esa alma, ese picor a la novela. Y el joven bicho, o Bug en inglés, que es como una especie de explorador, como de Sentry, que también es el miembro más joven y el más bisoño de esta banda criminal. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que Locke Lamora se va a ver expuesto a las guerras de poder en esta ciudad, y pronto una lucha en particular por completamente sacudir ese mundo criminal de Camor va a poner en peligro completamente todo lo que Locke cree y todo lo que ha vivido hasta el momento. Creo que conviene hablar de los personajes. Locke Lamora en particular es una de esa especie, no voy a decir que sea antihéroe, es más un rascal, es decir, un rogue, como se les llama en fantasía, es decir, estos
Lovable Scoundrel, es decir, un canalla. O sea, él es un canalla, un verdadero canalla que uno aprende a amar. Y además es un personaje muy particular en que no es un buen peleador. Él es pura labia, él es puro ingenio, él es puro engaño, pura actuación. Y en cambio las peleas se las deja a su mejor amigo, que es Jan Tannen. Y eso es algo muy particular porque Locke lo que busca es sobrevivir gracias a su propio ingenio. Y esto es algo que le da muchísimo plus a la novela. Es muy divertida, tiene mucha acción, el final es increíble, es muy satisfactorio. Y de verdad creo que es una novela que deberías leer. Y ahora me toca hacer dos caveats, es decir, dos advertencias. Y probablemente has escuchado acerca de ellas. La primera tiene que ver con el estado de publicación de la serie Saga. Y en segundo, el estado de la publicación de la serie Saga en español. En primer lugar, el tema de la publicación de la serie Saga, ustedes probablemente han escuchado, no tanto porque Lynch es el menos famoso, pero cuando se mencionan las sagas inconclusas se habla de Martin, de Rothfuss y de Lynch. Cuando dice Lynch también es alguien que no... Efectivamente, Los Caballeros Bastardos está planeada o estaba planeada para ser una serie de 7 libros, de los cuales solo se han escrito 3. El segundo es Mares de Sangre bajo cielos rojos. El tercero es El Reino del Ladrón. No, Reino de Ladrones es el segundo de 6 de Cuervos. El tercero se llama La República de los Ladrones. Pero solamente se han escrito 3. Y Lynch, por problemas personales, lleva tiempo prometiendo el cuarto que no llega. Ahora, yo lo que les digo es esto es muy importante. Es un caso infinitamente menos grave que el de los otros dos porque estas novelas son altamente episódicas. Y hasta el momento no hay una conspiración general, una trama generalísima que esté inconclusa. Es decir, ustedes pueden perfectamente terminar esa novela y dejarla ahí. Como yo no he leído Mares de Sangre bajo cielos rojos, ni La República de los Ladrones. Entonces, es muy satisfactorio. Es cierto que en las novelas 2 y 3 sí empiezan a tenderse puentes narrativos que se ven más allá, que van a tener resolución en los prospectivos libros subsecuentes. Sin embargo, yo creo que con el primer libro están más que bien y yo a todo mundo digo, por ninguna razón dejen de leer Scott Lynch y por ninguna razón dejen de leer Las mentiras de Locke Lamora por esta situación. Y el segundo tema es el tema de publicación en español. Como pueden ver, aquí dice Runas. Este libro fue publicado en español por Alianza Editorial. Poco tiempo después fue publicado en español también Mares de Sangre bajo cielos rojos, pero La República de los Ladrones nunca se publicó en español y este libro parece ser que no están renovados los derechos. Entonces es una cierta odisea conseguirlo, es de esos libros que, como dicen, uno va con su dealer tratando de que lo consiga. Yo conozco amigos que han conocido este libro gracias a lo que he hablado de él, lo que yo les he platicado, que han hecho verdaderas odiseas para tratar de conseguirlo, lo han encontrado, no es imposible. Yo creo que lo que hay que hacer es escribirle furiosamente a mis amigos de Runas, de Alianza Editorial, de que regresen los derechos de publicación de esta saga. Yo espero que si llega efectivamente el cuarto libro, que también Lynch lo promete y no, podamos verlo, pero traten de conseguirlo. Y si no, obviamente, como siempre, la alternativa es si pueden, traten de leerlo en inglés, que no es difícil leerlo en inglés. Tiene muchas groserías, además. Pero si no, hagan esfuerzo. O sea, yo he visto que no es tan imposible de conseguir, pero vale la pena. Además, la edición de Runas me gusta qué es lo que hace. Está impresa exactamente del mismo tamaño, papel y encuadernado que la primera edición de La Primera Ley, ahora de la Era de la Locura de Abercrombie y también de la Dinastía del Diente de León de Ken Liu, que parece ser que Runas solamente le apuesta hoy en día a Abercrombie y a Liu, solamente, pero aún así esta hace juego y de hecho yo las tengo juntas y se ve claramente que son de la misma colección, machean perfectamente. Entonces, tratemos de escribirle a la Alianza Editorial de que lo recupere porque vale la pena, pero yo les digo, en serio, traten de leerla porque es una de mis novelas de fantasía favoritas, es una novela que tiene mucha acción, es muy entretenida, no les voy a decir que sea trascendente y que nos dé grandes preguntas, que tenga grandes stakes, tiene grandes stakes personales para Locke, pero no tanto para el mundo, no tanto, pero definitivamente vale mucho la pena y es muy entretenida y además escribe rabiosamente bien. La prosa de Lynch es muy buena. Nunca he escuchado que se hable de Lynch, de su prosa, en la misma oración que la de Rothfuss, pero para mí en particular está al nivel. Entonces, les sugiero verdaderamente leer Locke Lamora. Y si ya la leyeron, cuéntenme si les ha gustado, si ya lo consiguieron, qué hicieron para conseguirlo y si les gustaría leerlo. Muchísimas gracias y no se les olvide darme like, comentarme, la manita arriba, suscribirse si no se han suscrito y nos estamos viendo en la próxima. Muchísimas gracias.